Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Sean muy bienvenidos al canal Fabi Juegos Portables y continuamos ahora con la final del torneo nacional. Vamos a enfrentarnos a este equipo que va a ser complicado. Les voy adelantando que acá como capitán lo tenemos a Adolfo, que es el número 9. Es un jugador muy potente, me hace acordar mucho a las características de Steve Huda de los campeones, ¿no? De 1 y 2, que siempre jugamos la primer final contra el equipo de ellos. Y comenzamos. Donde va sacando Shane, que lo pusimos de número 9. Hicimos un par de cambios. Acá hay un jugador que como se dice acá en Argentina es bastante morfón, ¿no? Tiene mucho la pelota, le gusta ser muy individualista. Entonces, bueno, tenemos que tratar de, con Shane, de ir recuperando el balón, que es el jugador que mejor barrida tiene, y también el nivel, ¿no?, que tiene él en comparación con los otros jugadores, ¿no? Ahora Tony hace el pase para Shane. Vamos avanzando. Tenemos que tratar de que no estén intentando interceptar nuestros pases. No desconocemos el nivel que tienen, pero calculo que va a ser mucho más alto que el nivel del partido anterior, cuando pudimos vencer al equipo de Roger, ¿no?, que le ganamos 4-2. Vamos a regatear a estos pibes porque el nivel de Robert es mucho más avanzado. Ese barre Disney y lo logramos regatear. Ahora marca John y le vamos a hacer una pared con Shane, que nos devuelve la pelota de aire. Marca el portero Ricardo, que tiene 31. Nosotros tenemos menos técnica que él, pero le logra ganar igual el capitán de Dreams, y de cabeza anota el 1-0 en 23 minutos 20. Estamos arriba. El equipo Royal empezó con la pierna izquierda. Eso es buena noticia para nosotros. Ahí saca Adolfo, el capitán de este gran equipo. Por algo está en la final. Nosotros también hicimos los méritos correspondientes. Ahí le hacen el pase como tiene que ser, ¿no?, al capitán. Vamos a dejarlo avanzar un poco. Y ahora sí marcamos con Robert. Tiene 27 nivel para regate. Nosotros 26. Jane 24 y Frank. Hay que tener en cuenta que Adolfo tiene un super regate muy potente. Ahí lo manda a volar a Robert. Ahí se barre Shane, pero no puede. Adolfo hace un pase. Ahora salta Frank y no llega. Le pasa el balón por arriba. La tiene Stanley. Este pibe tenemos que impedir que le haga el pase a Adolfo. Prefirió pegarle al arco y como que intuía algo, y le puse para bloqueo a Mark. Logramos adivinarle la intención, por eso Mark pudo recuperar el balón con mucha precisión, ¿no? mucha técnica. Y ahora hacemos lo nuestro también, de hacerle el pase sin perder el tiempo al capitán Robert, que es el que mejor control tiene en el equipo. Siempre vamos a usar estas herramientas que nos da el juego, de ir comparando el nivel de técnica mediante los oponentes, ¿no? Hasta ahora Robert tiene más nivel que ellos, pero igual en este juego también no hay que basarse al 100 del nivel que tiene un jugador o nuestros propios jugadores o los jugadores del equipo contrario, porque hay muchas veces que nuestros jugadores van a tener el nivel mucho más alto que el rival, y que podemos llegar a perder, y viceversa también. El nivel
de los jugadores del equipo rival, el contrincante, no tenga mucho más nivel que nosotros y le podamos ganar, porque va variando. Si los jugadores tienen por ejemplo una super barrida como Shane, o con otro jugador que quizás tenga más nivel que él en regate, pero como también se va equilibrando un poco. Ahora la tiene Adolfo, no llegamos a marcarlo, corre más rápido que nuestros defensas. Ahora en 12 minutos 20 realiza su tiro meteoro, ahora salta Mark y le pone el pecho a las balas y vuela. Ahora salta Frank también, ahí toma un lindo efecto el disparo. Vamos a ver 29 contra 30, nos vamos a tirar con el puño y ahí está claramente, ¿no? Lo que yo les decía, que Guy tenía 30 y Adolfo 29, pero al tener Adolfo el super tiro y Guy no, también eso le juega a favor al jugador Adolfo en este caso, que aunque Guy lo superó por un punto, igual nos logró anotar con la mejor tirada, que es con el puño en el caso de Guy, ¿no? Que le da 30. Pero bueno, estamos 1-1 y ahora la tiene Carr, es marcado por Sydney. Vamos a probar el nivel de este pibe y le roba el balón, aunque hayamos hecho una pared, se lo pasó por el forro, como se dice vulgarmente. Y bueno, ahí va teniendo el balón, la tiene Rex. Rex se barre y este pibe Adolfo lo manda ya al vestuario porque está por terminar el primer tiempo, y ahora realiza, sin perder el tiempo, valga la redundancia, un tiro meteoro Adolfo. Ahí casi la logra tocar nuestro defensa, pero no pudo. Nos tiramos con el puño con Guy, esta vez atajó con bastante claridad, porque ya se notaba que no era muy potente el disparo como lo fue anteriormente, ¿no? Bueno, ahí va avanzando ahora Frank. Vamos a hacer el pase a nuestro número 7, en este caso por la banda derecha, que va Tony. Está yendo tranquilo. Se ve que acá hay mucha falencia de este lado, ¿no? Porque del otro lado siempre están los números 3, que yo ya se lo he remarcado en otros partidos. Incluso esos jugadores, esos defensas, tienen el nivel muy alto. Y este John también tiene bastante alto nivel, pero le vamos a pegar una volea con Robert. Vamos a ver, John no llega. Ahí va hacia la portería, se tira ahora con la pierna este pibe. Ricardo hace la de Richard Steph, pero en vez de tirarse con el puño como hace Richard, se tira con la tipo karateka ninja, ¿no? Y ataja. Y ahora John nos gana el balón, le queda bound y va controlando, y vamos a hacer todo lo posible porque le llegue el balón al capitán. Ahí salta otra vez John, parece que hay un solo defensa acá en este equipo. John logra interceptar y rápidamente mete un pase. Ahora salta el capitán Robert y como un campeón recupera y tenemos tiempo de pegarle al arco. Vamos a hacerle un dry shot porque este arquero no es un arquero común y corriente, es un arquero que tiene super tirada. Ya vieron que atajó con la pierna recién y ahora hizo la tirada con la mano. Sacó un dragón tipo Shiru de los caballeros del Zodiaco, ¿no? Pero no pudo, fue muy potente el disparo dry shot de Robert. Y esto se termina, estamos en tiempo cumplido, estamos ganando 2-1 y la verdad que hasta ahora está bastante controlado el partido. Controlado, estamos aprovechando, ¿no? la diferencia que tenemos mínima, pero es importante igual que estemos ganando. Ahora tiene Adolfo la pelota
va avanzando, recibe la marca de 3 jugadores, tiene 27 y nosotros tenemos 26, pero él, calcúlenle que le sumamos unos 4 puntos más cuando regatea, porque siempre la super es más superior. Ahí Shane salta y casi toca la pelota. Puede ser que Tony tenga la chance, sí, pudo interceptar. Y ahora vamos a ir distribuyendo el balón para Kevin, nuestro número 3. Y esta táctica, ¿no? Este modo de juego va a ir cambiando a medida que vayamos avanzando, porque tenemos que ir sacando al equipo del fondo. Y como si no hay mejor manera, según yo, que tirarla para el córner, ¿no? No, mentira. Tenemos que ir jugando con nuestros defensas para ir provocando, ¿no? A los delanteros, a todo el equipo que vaya saliendo, el equipo rival, y ir tocando como hicimos en el partido anterior. Ahora yo creyendo, hay veces que me olvido, ¿no? De esto de que si uno no le pasa preciso o deja 2 lugares solamente para hacerle el pase al jugador, se te va de la cancha o la recupera el equipo rival. Y Adolfo usa un tiro de cabeza, nos tiramos con el puño, ataja, pero le queda a Edwin, que remata de volea, le pegó de primera al campeón tiene 23 contra 30 y me voy a arriesgar. Yo trato de no arriesgarme así cuando es un jugador que sería un delantero, y si no salta algún defensa de nuestro equipo y le va sacando la potencia, ¿no? Pero en este caso me arriesgué porque podemos correr más riesgo si Guy sigue dejando rebotes, porque está Adolfo y estos capitanes no van con vueltas, no le pegan igual de aire, siempre tienen más nivel, más cuando son capitanes que cualquier otro jugador, ¿no? Y acá como tiene un nivel un poco más contundente, más claro que nuestros jugadores, pueden bajarla tranquilamente, y si te hacen cualquier super tiro que se haga dentro del área es casi letal. Entonces no hay que tratar de dejarle tantos rebotes ni darle la chance. Ahora estoy viendo que Robert tiene mucho más nivel, aunque sea lo que se ve por las estadísticas, ¿no? Ahí el nivel de técnica, lo vamos regateando. Hasta ahora todos creyeron que íbamos a hacer un pase, le íbamos a pegar al arco, porque todos nos quisieron meter cuerpo, querían interceptar alguna clase de pase, pero lo logramos regatear a todos. Ahora vamos a hacer el pase a Luis, y ahora rápidamente le vamos a devolver el balón al capitán Drean. Tenemos una gran oportunidad ahora de alejarnos un poco en el marcador si logramos anotar con esta volea de Robert, que es bastante potente. Ahí se lanza el dragón nuevamente, y Ricardo yo creo que tiene el mismo problema que los arqueros anteriores de los otros equipos, ¿no? Porque se tira con la mano, aunque tiene una super atajada, no fue lo más conveniente para él. Pero bueno, a nosotros nos favorece que no tenga tanta contundencia. Y ahora Adolfo tiene el balón y vamos a ver si le podemos sacar el balón, pero no lo quiso regatear en este caso a Shane. Igual lo termina dejando en el camino. Ahora tiene Stanley la pelota, y estos pibes corren bastante rápido porque no lo logramos marcar. Tenemos que tratar de ser un poco más, como anticiparle, ¿no? la jugada, porque se puede complicar más adelante si no marcamos, porque la única chance que tenemos nosotros de impedir que le llegue el balón claramente a los capitanes es atacando, sería presionando, no dejando que le llegue con tanta facilidad el balón a los capitanes, como en este caso, que ahora Adolfo realiza el tiro meteoro, manda a volar a un defensa. Ahí toma el fantástico
el fantástico efecto. Nos tiramos con el puño nuevamente y Adolfo en 13 minutos 30 nos anota el descuento, y ahí el lorito otra vez lagrimeando, se le va a paspar la mejilla, ¿no? Pero bueno, 3-2, estamos arriba. Tenemos que cuidar un poco más la pelota. Ya sabemos lo que es capaz Adolfo de hacer, ¿no? Tiene un buen control, un buen regate, y los jugadores de Dream no le pueden sacar el balón. La tiene atada como Messi, ¿no? Pero bueno, ahora le vamos a hacer un pase a Kevin, un cambio de frente. Ahí está el campeón de Kevin, nuestro defensa, en este caso, porque el partido anterior lo teníamos de delantero, pero esto puede ir variando, ¿no? Estamos en 10 minutos 30 del segundo tiempo, 3-2, estamos arriba. Ahí va avanzando Kevin. Vamos a hacer otra pared para ir despegándonos de los delanteros y mediocampistas del equipo Royal. Ahí va avanzando Robert. Y el número 7 está ahí siempre en su puesto, esperando a que le llegue el balón. Le vamos a pasar la pelota a Tony. Y ahora es cuestión de ir así, sería llevando la pelota, tener un buen control, no apurarnos, y siempre contar con el capitán, que siempre está dispuesto, ¿no?, a participar. Le vamos a hacer un pase. Y también en este juego, bueno, ahí salta Johnny, toca la pelota, y bueno, ahora va a saltar Neil, intercepta. Y cuando le va diciendo estamos en 5 minutos 10, todavía estamos en riesgo de que nos puedan llegar a empatar. Entonces tenemos que ser intuitivos ahora en lo que este pibe puede llegar a hacer para robarle el balón cuanto antes. Ese barre Luis, es burlado. Ahora va Baum, también es burlado. Ahora va Robert, que también seguramente va a ser burlado, porque yo pensé que este pibe Neil iba a hacer un pase y se regateó a todos los equipos como un máster, ¿no?, un maestro. Ahora hace un pase, salta Frank, no llega. Ahora va Mark, que tampoco logra interceptar. Y Adolfo tiene el balón y ahora se puede llegar a complicar un poco. Tenemos que generarle presión. Ahí va largando polvo, arena, tierra, arena y sol también. Ahora va Kevin, que lo está esperando, está calculando que no se acerque tanto al área de Guy, pero este pibe sigue regateando. Y acá está lo que yo le decía en otros partidos, que cuando el capitán se está terminando el tiempo, es un mal negocio esto, aunque como que se apresuró un poco, porque yo creo que si no hubiese estado en 1 minuto 50 y ahí ataja Guy espectacularmente bien, nos salvó del empate. Y vamos sacando ahora la pelota con Kevin, y le decía que bueno, ahí salta Gabriel, que este pibe no estaba para saltar, y saltó. Esto es algo parecido a lo que me había pasado cuando jugamos contra el equipo de Alfredo, que yo hice un pase a la derecha y me salta uno que está a la izquierda. Logramos ganar, nuestro amigo Loro está muy feliz, nosotros también, de haber podido ganar la primera final. Fue bastante pareja, pero logró Robert concretar las oportunidades, los goles cuando tuvo el momento preciso. Y bueno, gente, sin más, nos estamos viendo en el próximo capítulo de Capitán Tsubasa para Sega. Y bueno, les mando un abrazo, saludo fuerte y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.